Hola a todos, soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y como ya se habrán dado cuenta por el fondo, no vamos a tener un mensaje normal el día de hoy. Esta no va a ser una enseñanza de escarbar en las escrituras, esto va a ser escarbar en mi corazón, escarbar en el pasado y durante los últimos meses diría que el Padre realmente ha estado trabajando duro en mí. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Para aquellos de ustedes que son nuevos, este video probablemente no sea para ustedes. Pero para aquellos que estaban con nosotros desde los días de Pasión por la Verdad 1.0, que se sorprendieron y tal vez quedaron perplejos de que el gobierno federal me acusara de cargos de fraude electrónico por un negocio anterior en el que yo estaba mucho antes de ser pastor de tiempo completo y que quedaron heridos y confundidos, decepcionados, frustrados. Este video es para ustedes. Este video es para esas personas e incluso para específicamente para las personas que formaban parte de mi congregación local. Sé que hay muchas personas en línea que incluso ya han publicado comentarios cuando dije que iba a hacer un video como este, que era innecesario, que no necesitaba hacerlo, pero no estoy de acuerdo. Creo que es importante que limpiemos la casa, que despejemos todas las bases, por así decirlo, que saquemos las cosas del sótano y nos deshagamos de ellas. Y muchas veces creo que todos nosotros a veces queremos, ya sabes, poner cosas bajo la alfombra, simplemente seguir con nuestra vida, porque hacer lo correcto es difícil. Y ahora estamos en el mes de Elul, en el calendario hebreo. Este es el mes de Teshuvah. Teshuvah se trata de arrepentimiento y acabo de dar una enseñanza el fin de semana pasado sobre el poder del arrepentimiento y los 4 pasos para arrepentirse. Incluso mientras lo hacía, me di cuenta que el Espíritu Santo realmente me estaba confrontando que necesitaba hacer lo que estoy predicando, que necesito hacer esto. Hay personas que fueron muy heridas y cuando salí de la cárcel hace varios años, realmente fui directamente de nuevo a servir en el ministerio y el Señor nunca me dio luz verde para hablarlo públicamente. Y estaba tan concentrado en lo que me había pasado que a veces tu ceguera de estar tan concentrado en otros y en las cosas que te pasaron que fueron injustas, que te olvidas de lo que tú hiciste. Por eso quiero hablar de eso hoy. Quiero compartir contigo algunos errores que cometí y hacer las cosas bien, lo mejor que pueda. Sabes, ninguno de nosotros puede volver atrás en el tiempo y retractarse de cosas que hicimos. Sé que hay cosas en nuestras vidas en las que desearíamos retractarnos, ya sea cosas que dijimos que no queríamos decir en ese momento o cosas que hicimos, pero no podemos. Y estoy tan agradecido por la sangre del Mesías, por la gracia que Yeshua nos da. Y sé que estoy en la cima de la lista de segundas y terceras y 3,000 y 300,000 oportunidades que el Señor me ha dado. Y de todas formas, quiero regresar en el tiempo y contarles un poco acerca de la historia de cómo sucedieron las cosas y luego avanzar a un lugar donde me gustaría confesar ante ustedes las partes que yo hice mal. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y todos somos culpables de eso. Y de acuerdo con las escrituras no merezco la prisión, merezco la muerte por un solo pecado. Así que ciertamente no estoy diciendo que yo no merecía ir a la prisión y mis clientes que fueron profundamente lastimados por algunas de las decisiones que tomé, los miraré directamente a los ojos en este video, en esta transmisión, y me disculparé profundamente con ellos. Pero permítanme empezar desde el principio para aquellos de ustedes que no están conscientes de lo que realmente me pasó, que honestamente me formó para ser quien soy hoy de una manera muy extraña. Estoy muy agradecido por el dolor y el sufrimiento y la disciplina que Dios me dio. Permítame empezar por el principio. Entonces, en el año 2007, que fue hace más de 15 años, sé que esto es hace mucho tiempo, pero es importante y no importa cuántas veces o hace cuánto tiempo haya pasado, está muy fresco para algunas personas, el dolor sigue estando allí. Así que hace 15 años yo era un consultor financiero y estuve en el negocio de rentas vitalicias durante muchos años. Era muy bueno en eso y gané mucho dinero haciéndolo. Y yo realmente no necesitaba más dinero, pero estaba en la lista de los mejores 50 agentes de seguros en el país y estaba constantemente recibiendo llamadas de otros corredores pidiéndome que trabajara para ellos. Un día recibí una llamada de una compañía de California
y me ofrecieron un trabajo de añadir su producto a mi catálogo. Era un producto existente llamado financiamiento de primas, en la que la gente adinerada vendería sus pólizas de seguros por una cantidad específica de dólares y entonces le pagarían. La persona que compraba la póliza de seguros pagaría las primas hasta que falleciera. Esto le permitía a las personas recibir en efectivo por su póliza. Debes haber visto sus anuncios de financiamiento de primas en televisiones. Un producto muy legítimo y estaba disponible en 34 estados y no era un valor. Pero por desgracia en el estado de Missouri, en 2008, cuando ocurrió la mayor caída del mercado de valores en la historia de Estados Unidos, los inversionistas de capital que financiaron y compraron nuestras pólizas, su financiamiento se agotó y no había nadie que comprara las pólizas restantes, y la empresa para la que trabajaba, donde era gerente de ventas, se quedaron atascados con millones de dólares en pólizas que no tenían compradores. Así que fue muy inoportuno para mí entrar en ese negocio, porque ahora estábamos atascados con todas estas pólizas y era mi responsabilidad como gerente de ventas hacer más ventas para pagar las primas de estas pólizas, y puedes ver hacia dónde va. Eventualmente el estado de Missouri hizo una investigación para saber si se trataba de un valor o no, y al final determinaron que, a diferencia de los otros 34 estados que no pensaban que era un valor, Missouri tenía el derecho de decidir que era un valor, y por eso presentaron una demanda contra mí por vender un valor sin licencia. Y en ese entonces no encontraron ninguna intención criminal en absoluto. La sentencia fue pagar mis comisiones de vuelta. Había ganado $375,000 en el periodo de 3 años con esa empresa. Así que empecé el proceso de devolver el dinero a mis clientes. Poco a poco, cada mes, pagué exactamente lo que el Estado me dijo que pagara. 4 años más tarde, el gobierno federal me acusó de fraude electrónico y básicamente de fraude intencionado. Eso fue un shock para mí, porque yo pensé que el Estado ya había dicho que yo no era culpable de ninguna intención criminal. Y resulta que el gobierno federal ni siquiera sabía que había una investigación estatal y no tenía ni idea de que el producto ya estaba siendo legitimado por la Comisión de Bolsa de Valores del estado de Missouri. Y sin entrar demasiado en las malas hierbas, todo esto para decir que era un desastre. Y una vez que te acusan, ya sabes, realmente no hay manera de salir de esa red. Así que me declaré culpable de fraude electrónico intencional desde la perspectiva legal, no desde una perspectiva bíblica, pero desde su definición muy técnica. Me declaré culpable. Bien o mal o indiferente, fue una decisión muy difícil. Me dijeron que si iba a juicio, probablemente me condenarían por 20 años de prisión, así que mi abogado en ese momento me dijo: Jim, sé que va a ser muy difícil para ti declararte culpable basándote en tu fe, pero podrías declararte culpable solo por la definición técnica, y sabiendo que entre tú y Dios y tu fe no tenías intención de hacer daño a nadie. Y con lágrimas en los ojos, literalmente llorando desconsoladamente en su despacho, opté por declararme culpable de la definición técnica del gobierno. Y luego le iba a explicar a todo el mundo lo que pasó, pero no tenía ni idea de que iba a estar bajo una orden de silencio y no iba a poder hablar de mi caso en absoluto. Así que dejé a la gente muy herida, mirando en retrospectiva muy confundida, porque le había dicho a la gente que era inocente de defraudar intencionalmente a mis clientes en el pasado, antes de ser pastor, cosa que nunca haría. Simplemente no está en mi carácter hacer eso. Era un producto legítimo, creía profundamente en él, pero cometí muchos errores en el camino. Voy a hablar de esto en unos minutos, pero yo no me propuse intencionalmente, ni siquiera era mi empresa. Yo fui el único que fue acusado. Los propietarios no fueron acusados en mi caso, ninguno de los otros vendedores fueron acusados en mi caso. Me pusieron $1.1 millones de otro vendedor en mi caso y él no fue acusado. Todas las comisiones de los propietarios las pusieron en mi caso. $2 millones de las compañías de seguro las pusieron en mi caso. Incluso las compañías de seguro habían devuelto $1 millón a mis clientes, admitiendo su responsabilidad en el caso, diciendo que para empezar nunca debieron haberlo hecho, pero lo hecho está, y he aprendido a vivir con ello. Mirando atrás, cometí muchos errores.
Mi ingreso a la prisión no solo lastimó completamente a la gente que confiaba en mí, su única fuente de información era el periódico, las noticias, lo que el gobierno decía de mí, y no se daban cuenta del proceso o de que una acusación no es una constatación de hechos. Son solo acusaciones que se aclaran en un juicio, pero nunca fuimos a juicio y fue una situación muy difícil. Pero te diré que fue más difícil de alguna manera para mis clientes. Mis clientes confiaban en mí y si por alguna razón cualquiera de mis clientes ve esto, quiero que sepan que lo siento profundamente por decepcionarlos y por las decisiones que tomé. No debería haber puesto algo de su o todo de su dinero en este producto. Hubo clientes míos que pusieron toda su jubilación en este producto y lo perdieron. Algunos de ellos por su propio deseo de poner todo su dinero en él, porque no estaban contentos con sus otras inversiones, y algunos de ellos francamente los convencí y fue irresponsable de mi parte hacerlo. Mirando atrás, yo no estaba calificado para vender este producto al nivel que lo estaba vendiendo. Creía tanto en el producto, pensaba que iba a ser fantástico, había sido fantástico durante décadas y ahora me doy cuenta, mirando atrás, que fue una decisión horrible y me estaba poniendo en primer lugar a mí mismo. Yo no estaba satisfecho con lo que Dios me había dado financieramente, estaba buscando más. Pensé que era un gran producto y lo manejé mal. Yo confié en la empresa para la que trabajaba y utilicé mi poco discernimiento y juicio en la forma en la que manejé ese producto. Y en esa nota es muy importante para mí que ustedes sepan que estoy haciendo todo lo que puedo, lo mejor que puedo para pagar tanto como pueda a mis clientes cada mes, haciendo lo posible para devolver a mis clientes todo lo que pueda. Cuando el estado de Missouri, por ejemplo, me envió un cese y desista, mi abogada en el momento, y esto es culpa mía por escuchar a mi abogada, pero mi abogada me dijo que esto no era un valor, que no tenían derecho de darme un cese y desista, y ella consideró esto sola y me dijo que lo ignorara porque ella se iba a encargar de esto, así que estaba muy segura de que iba a conseguir anular esta orden. Pues bien, yo seguí vendiendo el producto y me alegré de hacerlo porque si no hubiera seguido vendiendo el producto, todas las pólizas se habrían hundido inmediatamente porque no habríamos tenido el dinero de pagar las primas. Así que los propietarios de la empresa me dijeron que estábamos en una situación crítica, que si no seguía vendiendo, todo se vendría abajo. El estado de Missouri me envió otra advertencia y cesé inmediatamente. Fue una mala decisión de mi parte porque ni siquiera puedo culpar a mi abogada. Debería haber sabido que no debía hacer eso, pero era muy joven, fue hace más de 15 años, estaba en mis 30s y estaba entre la espada y la pared y hacer eso estuvo muy mal por mi parte. Y, hombre, hay tantas cosas de las que me arrepiento. Caí en la típica actitud de vendedor, de centrarse demasiado en los aspectos positivos, no lo suficiente en lo negativo o los riesgos. Y eso no solo perjudicó a mis clientes, sino que perjudicó a muchos de ustedes que estaban con nosotros. Muchas personas vinieron a la Torá a través de nuestro ministerio y se fundaron muchas congregaciones. Desde entonces he hablado con algunos de los líderes de esas congregaciones de todo el país que estaban totalmente atónitos y una vez más la única información que tenían era del gobierno porque yo nunca hablé nada de esto en público. Durante muchos años he querido hacer esto público y hablar de mi caso y por muchas razones, principalmente el orgullo y no estar realmente preocupado por ustedes, por estar más preocupado por mi reputación. El Señor me dijo que no. Te voy a dar un ejemplo ahora mismo. Yo estaba en mi litera una noche y estaba harto y entonces tenía un plan que iba a ejecutar y le dije al Señor, eran como las 2 de la mañana o probablemente las 2:22 y le dije al Señor, no te estoy pidiendo permiso, lo voy a hacer y si tú no quieres que lo haga, vas a tener que detenerme. Y me fui a dormir esa noche. Nunca antes le había hablado así al Señor y nunca más. Gracias a Dios por su gracia, porque estaba muy enojado. Y me desperté por la mañana y el Señor inmediatamente, la voz de su Espíritu Santo me dijo, la respuesta está en tu correo.
Así que me vestí inmediatamente, fui a la sala de computación y abrí mi correo electrónico y que había un correo de mi traductora rusa. A las 2:00 de la mañana había tenido una visión abierta en la que se despertaba, se sentaba en la cama y toda su habitación se convertía como en Narnia, en otro mundo. Y dijo que me vio con mi overol verde, que era mi uniforme de prisión, y un buitre vino y se posó en mi brazo derecho, y el buitre me miraba de arriba a abajo. Y ella dijo: pastor, te miraba de arriba a abajo, y oí la voz del Espíritu decir: si se mueve, le daré permiso al buitre para consumir cualquier parte de él que se mueva. Dile que en mayúscula se quede muerto. Lo que estoy haciendo es más grande que él. Inmediatamente me quebranté, empecé a llorar. No había recibido un correo electrónico de mi traductora, era directamente de Dios, porque ella no sabía lo que yo había orado, solo Dios lo sabía, y Dios me envió un correo diciéndome: cállate, siéntate y trágate tu orgullo, porque lo que voy a hacer es más grande que tú. Y ese fue el comienzo de aprender a estar bajo autoridad. Y estar en la prisión, en el sistema penitenciario, fue una experiencia horrible y fue difícil para mí. Pero fue lo mejor que realmente me pudo pasar, porque necesitaba experimentar a Dios desde una posición de sufrimiento. Nunca había sufrido en mi vida. E incluso nunca se me había muerto nadie en toda mi vida. Y ahí no solo estuve en prisión, mi hermano murió, mi padre murió, mi suegro murió. No pude ir a ninguno de los funerales, solo a uno. Y fue extremadamente difícil. Pero al fin y al cabo, es lo que necesitaba. Y necesitaba aprender que la vida no se trataba de mí. Necesitaba aprender que yo no era el rey de la colina. Verás, tenía mucho orgullo. Nuestro ministerio era uno de los que estaba creciendo más rápidamente en los Estados Unidos, y creo que eso se me subió un poco la cabeza y creo que me hizo no mirar realmente a la gente como personas inconscientemente. Pero era exactamente donde estaba mi enfoque. ¿Cómo hago crecer este ministerio? Y se volvió como una amante, incluso en mi matrimonio y mi familia. Era un crecimiento insostenible. Teníamos 22 empleados y estaba creciendo cada día. Y Dios vio que esto iba a colapsar. Mi vida, mi familia, como muchos otros ministerios antes que yo. Y creo que por su amor, Él dijo: no, es hora de empezar de nuevo. Necesitas aprender humildad. Necesitas aprender redención, necesitas aprender a confiar en mí cuando no tienes el control. Por cierto, necesitas aprender a no tener el control. Estas son las cosas con las que luchaba, y la verdad es que merecía ir a la cárcel por muchas razones. Así que quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que lo siento profundamente por haberles hecho daño y haberlos decepcionado, por haber esperado tanto tiempo para hacer esto. Debía haberlo hecho desde el principio. No sé por qué no lo hice, y para ser honestos, mi mejor conjetura es que estaba tan concentrado en la injusticia de lo que otras personas me hicieron. ¿Has estado alguna vez en una situación como esa, en la que tienes una discusión con tu pareja y ellos hieren tus sentimientos o tú hieres sus sentimientos, y entonces su respuesta es tan exagerada que ahora todo lo que puedes hacer es centrarte en tu respuesta y ni siquiera miras lo que hiciste para empezar el problema? Creo que eso fue lo que me pasó a mí. Creo que me quedé atrapado en el escenario de pobre Jim y mi egoísmo, y apuntando a la gente, haciéndome daño. Me cegaron de mi propio pecado y me cegaron de mi propia ceguera y mis propios puntos ciegos. Y creo que tomó todo este tiempo para que Dios pudiera llevarme a un lugar donde pudiera darme cuenta de que realmente metí la pata. La gente quedó herida y francamente un buen capitán del barco dice: no importa si fue mi culpa o no, de verdad no importa. Sabes que Yeshua no dijo nada cuando fue a la cruz, y él no era culpable. Y todo lo que él quería hacer era ayudarme a entender por lo que él pasó, aunque yo sí era culpable en muchas maneras. Dios
Así como Él usó a Babilonia para enseñarle al reino del sur de Israel, Él usó al gobierno para traerme a un lugar donde yo pudiera ser quebrantado. Uno de los mejores libros que leí, de los cientos que tuve la oportunidad de leer, se llamaba La historia de los reyes. Es un libro acerca de Saúl y el rey David, y cómo David estaba tan frustrado con el rey Saúl porque era un loco y tiraba lanzas. Y dice ahí que él tuvo que aprender que lo que Dios realmente estaba buscando es un hombre que no tire lanzas cuando las lanzas están siendo arrojadas, que solo sirva al que está en autoridad sin importar el sufrimiento en el que esté. Que Dios está buscando un hombre quebrantado, y yo no estaba quebrantado para nada. Para aquellos que fueron parte de nuestra congregación, les debo una disculpa también. Mis decisiones tontas de hace 15 años colapsaron nuestra congregación. No importa quién estuvo a cargo después, no importa los errores que cometieron, sin el error que yo cometí del 2007 al 2010, ni siquiera estarían en esa posición para cometer esos errores. Y por eso asumo todo sobre mis hombros, todo. Cualquier error que se cometió, lo pongo sobre mis hombros. Y lo siento profundamente por decepcionarlos y por durante años no decir nada. Te prometo que todo en mí quería explicar, aclarar los vacíos, pero el Señor no me dejó hacerlo. Y creo honestamente que fue porque no me importabas tanto tú como me importas ahora. Creo que me importaba más mi reputación y Él quería que mi reputación fuera destruida. Creo que Él quería que no me aferrara a nada de lo que solía ser. Necesitaba ser totalmente aplastado, porque así de grande era el orgullo en mi corazón. Y no sabes lo que no sabes, no puedes ver lo que no puedes ver. Pero puedo decirte ahora mismo, el Jim Staley que estaba allí en Passion for Truth 1.0, no quiero volver a ser esa persona nunca más. Quiero ser de manos limpias y corazón puro, espíritu humilde y contrito, reconociendo que no soy nada a los ojos de nadie, ni del Señor mismo. Estoy agradecido de conocer su nombre, estoy agradecido de poder servirle en cualquier capacidad y aún más en la capacidad que Él me permite servir. Fue un privilegio ser su pastor durante tantos años y lo haría todo de nuevo, solo que lo haría de una manera diferente. Pude haber sido un mejor pastor, pude haber sido un mejor amigo y realmente desearía haber sabido antes lo que sé ahora. De alguna manera pasar por el crisol y por las profundidades de la desesperación, la soledad y llorar a mares todas las noches durante meses hace algo en el alma, la rompe. Y eso es lo que Dios quería hacer, quebrarme, y le tomó 5 años quebrarme. Y así como una especie de cierre de esta breve transmisión, me gustaría de nuevo pedirles a todos que por favor me perdonen por mi pecado y por mi orgullo y por defraudar a muchos de ustedes. Algunos incluso me defendieron y fue bastante duro regresar al Antiguo Testamento y aprender la Torá e ir a su familia y su familia señalándolos y diciendo que su pastor era un líder de un culto y luego yo ir a prisión. Simplemente lo rematé para muchos de ustedes y herí profundamente sus relaciones familiares. Pues, ¿cómo defiendes a un pastor que no solo estaba al frente de una teología loca, sino que también fue a la cárcel? Y no puedo cambiarlo. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Por favor, perdóname por herirte, decepcionarte. Y voy a prometerte desde este día en adelante que voy a hacer todo lo posible para ser un hombre de integridad, un líder que predica con el ejemplo, la humildad. Y oro para que esto de alguna manera traiga un poco de sanidad a algunos de los que lo necesitan. Para aquellos que no lo necesitan, pues oro para que usen esto como un ejemplo. Escuchen esto como un ejemplo para hacer lo correcto con la gente a la que han lastimado. Incluso si no estaban del todo equivocados, tomen la responsabilidad de lo que puedan. Y dejen que las fichas caigan donde deban, porque en el día del juicio seremos responsables por las partes que jugamos. Así que
ahora que llegamos al final, gracias por tomarte el tiempo. Esto no ha sido fácil, pero ha sido necesario. He necesitado hacer esto durante mucho tiempo y pido disculpas por esperar tanto tiempo. Soy Jim Staley y oro para que a partir de este momento podamos avanzar juntos como una mishpachá, como una familia, bajo una constitución, la ley de Dios, y con el más poderoso espíritu de gracia que todos necesitamos. Amén.